Hacíamos referencia en el final del bloque anterior sobre una producción radial llamada Fotos de Radio, que usted puede disfrutar, escuchar a través de NDR Radio y también de otras emisoras de distintos puntos del país. Esta producción radial se nutre de entrevistas, tributos, homenajes, programas especiales, por ejemplo, el que han dedicado a los 104 años de la radio en la Argentina, titulado 100 años de amor. Por tal motivo, vamos a conversar con uno de los responsables de Fotos de Radio. Hernán Fernández, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Antes que nada, queremos agradecerte por la mención en la nota que te ha efectuado Diario Popular sobre nuestra emisora, ¿no? Principalmente eso. Y preguntarte cómo nació Fotos de Radio, la idea de Fotos de Radio. Fotos de Radio en realidad nace hace ya 12 años. Como suele pasar algunas cosas, de una manera así poco protocolar. La radio es así poco protocolar, ¿no? Uh-huh. Y de un jueves para un sábado estábamos al aire para cubrir un espacio de verano. Y dijimos, bueno, está bien, tenemos enero, febrero, hagamos algo que tenga que ver relacionado con la historia argentina, que por ahí es lo que más cercano teníamos como referencia. Y además teníamos, en mi caso, tengo mucho material que había acumulado, radiofónico, archivo sonoro. Entonces digo, bueno, salgamos con eso a la cancha y bueno, hagamos esos 2 meses que la radio nos permitió. Vos sabés pasó enero, pasó febrero, el programa siguió al aire. Cada vez que preguntábamos cuándo terminamos, decían, no, sigan. Bueno, cuando agarramos un poquito de velocidad, ahí por mayo, nos dijeron, bueno, hasta que nosotros no le digamos nada, ustedes sigan al aire. Con lo cual ahí nos cambió un poco la perspectiva, empezamos a darle una mayor profundidad en algunos otros temas, empezamos a meter entrevistas, pero era un programa dedicado a la historia argentina. que... Ajá. Y hasta que en un momento se nos ocurrió, el programa se llama Fotos de Radio, y dijimos, bueno, llamemos a la gente que nos ha marcado el camino anteriormente, hagamos un bloque que esté dedicado a la radio. Dentro de la historia de nuestro país, hagamos una partecita dedicada a la radio. Como toda primera entrevista dedicada a la historia de la radio, llamamos a Carlos Ulanowski y después empezamos a decir, bueno, llamemos a tal, y a la segunda, tercera, obviamente en el primer listado que hicimos estaba Héctor Larrea, ¿no? Que es una figura indiscutible y faro de muchas generaciones de radialistas. Y cuando nos atendió una tarde de sábado, se me fue la imagen, cuando nos atendió una tarde de sábado Héctor Larrea y me dijo, ¿qué haces, amigo? ¿Cómo estás? Ahí fue un antes y un después para nosotros, en todo sentido, no solo en el programa, sino también en lo que es a la forma de hacer radio y a lo que implica generar un producto semana a semana. Eso para nosotros es un mojón, lo recuerdo ahora con vos y lo recuerdo como si fuese en ese momento que Marco Pinela me golpeó el vidrio y me hizo la señal característica de que tenés enganchado a alguien y era Héctor Larrea, y cuando Héctor me dijo eso, a mí me corrió un escalofrío por la espalda. A partir de ahí supimos que el camino era ese, que dentro del programa debíamos dedicarle un tramo a la radiofonía, y ahí se empezaron a embalar y empezaron a aparecer todas las primeras figuras que fuimos consiguiendo en esa primera temporada, desde Silvio Soldán hasta Alejandro Dolina. Hicimos un homenaje al radioteatro ese mismo año, y ya para cuando el programa en sí, que era historia y radio, le dábamos tanta importancia a la radio, porque las entrevistas que hacíamos cada vez nos gustaban más, al año siguiente decidimos separar las aguas, y ahí es como nace Fotos de Radio por un lado, o Celebrar la Radio, que era de los micros dedicados a la radio, y El Sonido de una Nación, que era definitivamente dedicado a la historia argentina en su totalidad y en forma de micros. ¿Por qué en forma de micros? Porque no queríamos depender ya de tener un espacio o no en una radio, que nos dieran un espacio o no en una radio, porque nuestra intención no era pagar un espacio de radio como se hacía, porque ya esa parte de la historia ya la habíamos complementado.
Entonces ahí es donde se dividen los programas. Empezamos a hacer fotos de radio por un lado y o celebrar la radio, que era en ese momento, y Sonidos de una Nación por el otro. Ajá. ¿Me permitís apelar a la memoria retroactiva, Hernán? Y esto lo digo porque me quedó flotando la frase con que comenzaste tu alocución. La radio tiene poco de protocolar. Y yo creo que, además de adherir fervientemente a esa frase que vos decís, creo que debería tener poco de protocolar. Lamentablemente, en los medios de comunicación, y creo que en esta etapa mucho más, se hace un mayor hincapié quizá en una estética como si hubiera una sola pedagogía de ella, ¿no? Una estética de la idiotez, creo yo. Y se deja de lado precisamente la importancia de la criticidad, de la intelectualidad, del contenido. Claro que la estética es importante, no sé si coincidimos con esto, pero no la estética como si fuera una normativa pedagógica, vaya a saber creada por quién o por quiénes, ¿no? En definitiva, me parece que la estética tiene que ver con el estilo que cada uno de nosotros podemos brindarle y adosarle, mirá lo que digo, esta palabra, adosarle al contenido. Sin contenido no hay estética posible. Me pareció muy interesante lo que dijiste. Bueno, pero más allá de esto, ¿no? Te llevo a esto de los 100 años de amor, los 104 años en este recorrido de la aparición de la radiofonía argentina, ya por 27 de agosto de 1920 hasta hoy. Y vos sabés que, observando material de archivo de ustedes, veo que en este capítulo ustedes hacen un tributo especial a Radio Rivadavia. Vos recién decías al radioteatro, a figuras como Héctor Larrea, Antonio Carrizo, Cacho Fontana, Quique Pessoa, que para mí es uno de los más grandes comunicadores sociales radiales. Pero me detuve en esto de Radio Rivadavia porque creo que marcó una época ya por los 70, por los 80, Larrea, Carrizo, Llamas de Madariaga, el Gordo Muñoz, ¿no? Más allá de algunas críticas que uno puede hacerle. Por ejemplo, las transmisiones boxísticas de los viernes por la noche, en el Luna Park, con Horacio García Blanco y Caffarelli. Ha marcado, creo yo, Radio Rivadavia el rumbo de la radiofonía argentina. No sé si coincidís. Absolutamente. No hay forma de entender la radio que vivimos hoy sin entender los 50 años anteriores de Radio Rivadavia, desde la aparición de Cacho Fontana con el Fontana Show. Claro. Un poquito antes de Antonio Carrizo, pero el Fontana Show divide y explica lo que hoy es una mañana, o lo que intentó ser una mañana hasta estos últimos años, donde por ahí se empieza a desvirtuar un poco y ya entramos en algo más de cotilleo y de conventillo que un programa formal de radio. Pero la trilogía esa de Carrizo, Fontana, Larrea es decisiva, como es decisiva la aparición de José María Muñoz. Hemos entrevistado en su momento a una persona que ya no está con nosotros, como... se me fue el nombre de la puta. ¿De las transmisiones deportivas también? El señor del monito. Se me fue Sabatarelli. Dante Sabatarelli. Dante Sabatarelli. Perdón, don Dante y su memoria. El año pasado, para Fotos de Radio, tuvimos a Walter Nelson, que era el yerno de don Osvaldo Caffarelli. Ajá. También tenemos un comentario de él. Tenemos a gente, le hemos dedicado en su momento, además de haber entrevistado a Cacho Fontana en su momento y a don Héctor en su momento, le hicimos, al no haber llegado a tiempo a hacer un programa con don Antonio Carrizo, le dedicamos un programa especial a Antonio Carrizo, convocando a la gente que trabajó con él, ¿sí? Juan José Moro, Ani Ventura, y ahí donde aparece también Quique Pessoa hablando de Antonio Carrizo. Además de que aquí que también lo tuvimos ya en el programa. Aparece Dolina hablando sobre cuáles son sus personas más admiradas en la radio, que son Larrea y Carrizo. Entonces, como que el círculo daba todo por ahí, y a Llamas de Madariaga también lo tuvimos el año pasado en las Fotos de Radio.
Y con todo ese círculo, con todo ese material, y seguramente algunos, me gustaría, seguramente vamos a sumar a alguien que haya laburado en la producción, ¿sí? Sí. Algún cronista de exteriores, caso Amelia Troisi también, con muchos años en la radio. Mario Portugal, que en estos momentos está haciendo el servicio informativo el histórico rotativo del aire en la madrugada de Radio Rivadavia. Todo eso, todo ese material nos va a dar forma a lo que va a ser uno de los especiales de esta temporada, junto al otro que va a ser el de relatores de fútbol, va a ser el otro de los especiales que vamos a tener en esta quinta temporada de Fotos de Radio. Pero ya habíamos hecho en temporadas anteriores uno dedicado a la rock and pop, que me parece que es quien marca junto a Radio del Plata un poquito el termómetro de la radio de la FM en su creación, y ahora le queríamos dedicar un programa entero a una radio de AM, y qué otra que hacerlo por Radio Rivadavia. Claro, qué mejor, ¿no? Hablando de eso, de las FM, de las AM, de Radio Rivadavia y demás, ¿no? ¿No te parece, por ejemplo, que el decrecimiento intelectual, digamos, o estético también, de la radiofonía tiene que ver con la desaparición de manera poco pragmática de las AM? Yo creo que todo se ha vuelto como una especie de traslación de lo que viene representando la televisión, ¿sí? La radio se ha convertido en un gran panel, ¿sí? La gente que está alrededor empieza a opinar de cualquier cosa, incluyendo algo que ha pasado en la tele del día anterior, algo de la política. Nada, antes traíamos figuras de la tele a la radio, ¿no? Que fue los años 90, los años 2000. Hoy traemos el panelismo de la televisión, lo trasladamos a la radio, que termina siendo una sucesión de programas de 5, 6, 7 personas alrededor de una mesa. Mucho peor ahora cuando la vemos en forma de streaming, ¿sí? Porque pongo cualquiera de los streaming de AM y está el conductor hablando y los otros 5 o 6 alrededor revisando un celular, revisando una notebook. Nadie está prestando atención entre lo que estaba pasando entre la gente que está en la mesa propiamente dicho. Perdóname, no, Hernán, y este no es un detalle menor el que vos estás citando. Vos sabés que yo también me preocupo por esa situación. Más allá de que la aparición de la tecnología para mí ha beneficiado en mayor medida, por lo menos desde la teoría, ¿no?, a la radio que a la televisión, y ni que hablar a la gráfica, me parece que hay una distracción en ese aspecto y peligros que hay que sortear. Uno de esos es lo que vos estás citando, ¿no? La desconcentración, la desatención y demás. El otro día me pasaba, además de lo que estamos charlando, me toca dar clase en el mismo lugar donde yo estudié, ¿sí? En ETHER, en la escuela ETHER, y a la hora de mostrarle programas de streaming y mostrarle programas de radio convencionales, si se quiere, a los alumnos, les mostré un pedacito de columna, ¿sí? Columna de opinión, columna de radiofónica, y le mostré la columna del doctor Cormillot en la mañana de Radio Mitre a los alumnos. Estaba Cormillot y Feynman, ¿sí? Columnista y conductor, y además había 4 o 5 personas en el piso, en la mesa del programa. Nadie estaba mirando a el doctor Cormillot en el momento que hizo los 5 minutos de su columna. Ni siquiera Feynman durante la mitad estaba mirando las hojas que le iba pasando a la producción de cosas que vendrían después probablemente. Pero el resto de los compañeros estaba cada uno en su celular, en su notebook, en su historia, o se levantaban de la mesa y se iban. Lo cual, hablamos de estética radiofónica y me parece que la M se está preocupando poco por eso, sí, por ahí cada uno va un poquito más arreglado, pero la estética que tiene que ver con cuidar, en este caso ya no cuidamos bastante poco el aire, ahora también estamos cuidando poco algo incipiente como el streaming. Entonces, ¿qué pasa? Y sí, nadie, ni de las nuevas generaciones, ni de las viejas, van a querer ir a ver algo que es absolutamente antiestético, ¿sí? Como algo que no hay una charla que no funciona. Prefiero quedarme con la fantasía de que todos están escuchando a Cormillot atentamente, escuchándolo por la radio, antes que verlo casi rayando la falta de respeto. Tal cual. Y vos fijate que lo mismo pasa, por ejemplo,
con los entrevistadores radiofónicos. Ha habido excelentes entrevistadores. Y me parece que en esa dispersión se pierde una parte fundamental, esencial, intrínseca a la entrevista, que es la repregunta. Es que, claro, todo el mundo está pensando en lo que, en el segmento que viene, todo el mundo está en otra situación. Los conductores a veces están en otra situación tratando de ver si podemos forzar a una respuesta que nos lleve al portal de noticias de la tarde, tratando de sacar algún título al entrevistado más que la repregunta, la entrevista. Por eso cuando nosotros cada temporada renovamos las ganas de hacer fotos de radio, tiene que ver con eso. Para mí son esa media hora que muchas veces cuando Pablo Magliano contacta a porque Pablo Magliano es el productor del programa, contacta a cada uno de los entrevistados, alguno le pregunta, bueno, ¿cuánto dura? Y nosotros le decimos 20 minutos como para darle un número, pero después trato de llevar a cada uno de los entrevistados a un lugar donde se sienta cómodo. Y nos ha pasado que van 45, 50 minutos, como me pasó con Juan Alberto Mateico, ahora sin ir más lejos, en el comienzo de esta temporada, y seguíamos charlando y no hablamos, no fueron 40, 50 minutos hablando de Luis Miguel, fueron 40, 50 minutos hablando con un tipo que es parte de la historia, tanto de la radio como de la televisión argentina, aún hoy vigente en Córdoba, y la charla era tan amena que me daba cosa terminarla, y si por ahí el entrevistado, uno del otro lado, ve que vienen las respuestas, siguen viniendo con complicidad, con ganas de seguir charlando, uno sigue tirando de la cuerda y se dan estas charlas que son increíbles. ¿Y por qué pasa eso? Porque uno trata de llevar al entrevistado para un lado amable, hacerle escuchar situaciones de su vida, llevarlo a situaciones que probablemente en algunos casos ni siquiera están en la Wikipedia, ¿sí? Porque me tomo el trabajo de buscar entrevistas de cada uno, tanto escritas como televisivas, y tratar de no andar por los mismos caminos que ya le fueron durante 50 años. Le preguntaron al muñeco Mateico por Luis Miguel y por el Puma Rodríguez. ¿Es necesario que yo, en mi media hora, en mis 20 minutos, le pregunte exactamente sobre eso? Y no, la verdad que no, me interesan otras cosas. Tal cual. Y así me ha pasado con infinidad de personas que cuando miro el reloj, vamos 40 minutos, 45, y digo, ¿qué hago? La tengo que editar cuando llego a casa. Y a veces digo, no, a veces la dejo. Y después si la radio de todo el país me dice, no, mirá, te pasaste, lo que sea, después vemos. Pero la verdad que sacarle tiempo o tratar de mutilar una entrevista que se da del tono que por lo general son las fotos de radio, nada, me reconcilia un poco con la radio, me reconcilia con la entrevista, me reconcilia con una estética que tratamos, parece que estuviésemos hablando de la radio de los 70, de los 80, pero preferimos seguir haciendo una radio que nos comprometa, y una radio que del otro lado quien lo escucha se sienta inmediatamente afín y que parezca que estuviera sentado ahí con nosotros, antes que hacer algo pasatista y juntarnos con mis amigos a contar las anécdotas del día anterior. Tal cual. Y abandonar un poco ese rol ficticio de que el que está aquí en un estudio de radio es un robot, un noúmeno, un enviado de Dios. No, es un ser humano que también tiene errores, que también puede corregirse, que también se traba al hablar. Y en este trajín del deterioro radial también hablábamos de la entrevista, hablábamos de las columnas y demás. Digo, cuánto temor al silencio radial, que es hermoso. Pero claro, hay un temor porque no es un silencio de pensamiento. Entonces, ese intervalo hay que cubrirlo con vocinglería. Y ahí es donde comienza a tener una mayor notoriedad el motor de la estupidez, ¿no? Preferible, antes que palabras vacuas, hacer silencio. ¿Y por qué? Te llevo a la charla, Gustavo, a la charla que tuvimos con Dolina. Con Dolina fue la única vez no sé, diremos ya 100 fotos de radio, más de 100 fotos de radio, fue la única vez que me llevé las preguntas hechas, escritas. ¿Sí? Me había leído infinidad de entrevistas de él, había visto entrevistas donde sacó a pasear a montones de sus interlocutores,
y dije, no voy a caer en eso, por lo menos trataré Tal si cual. voy a caer por nocaut, voy a caer por nocaut en el último asalto. Y me llevé escrito con comas la única vez que me pasó y la única vez que lo hice. Y una de las preguntas tenía que ver eso, tenía que ver con el lenguaje, con la utilización del lenguaje en radio, y si él no se sentía un poquito solo en el uso del lenguaje. Y él me dijo algo que te traigo hoy y lo respondo hasta la infinidad, que es el hecho de que en la radio y también en la tele, el uso de las palabrotas, ¿sí? Que no es para dotar de un discurso chistoso o de algo jocoso a lo que se está hablando, sino a la falta de contenido, Tal cual. a no tener nada que decir. Exacto. Entonces, eso me quedó siempre como el uso de la palabrota como un recurso burdo. ¿Por qué? Porque no tengo nada que decir, porque no tengo nada que aportar. No para generar un momento de socarrón, sino porque no tengo nada Exacto. para contar. Además, entonces, me parece que la ligereza está de moda, ¿no? ¿Cómo? Me parece además que la ligereza está de moda. Absolutamente. Y otra cosa importante que me parece citar, que muchas veces, para no pensar, ¿no? También, por un lado, como decía Dolina, y por otro lado, porque muchas veces el entrevistador quiere ser tan o más importante que el entrevistado. Exacto. Entonces, eso tergiversa todo lo que pasa cuando la pregunta es más larga que la respuesta, cambio de dial. Sea en la tele, sea en la radio, sea en cualquier momento, si la pregunta es más larga que la respuesta, ya es un síntoma de que algo no está funcionando y en la cual yo como oyente no me voy a sentir involucrado. Por más que me interese mucho quién está entrevistando, quién sea el entrevistador, quién sea el entrevistado, y eso pasa muchas veces porque quien está preguntando quiere ser más importante o cree tener algo para generarle al entrevistado de una forma no natural. Eso es lo que trato de evitar todas las entrevistas. Es muy difícil, son gente con muchos años de trayectoria, me pasó también en esta temporada con Oscar González Oro, hacía mucho que no daba una entrevista para radio, empezó a aparecer ahora en la tele, no sabía cuál podía ser nos pasó un par de veces de no saber si nos iba a dar la entrevista. Después fue muy, muy amable al aire, pero se tenía como ese aura, pero nos pasa muchas veces que no querer ir más allá de lo que el entrevistado nos está dando. Y muchas veces esos límites se pasan en las entrevistas. Sí. Tanto en las políticas como en las de personajes. Y eso es lo que trato de evitar todo el tiempo, de no caer en eso, ni tampoco aunque sea Héctor Larrea, tratar de comportarme y no mostrar mi fanatismo, aunque me haya pasado con Laro Mir, que lo presenté y se me hizo un nudo en la garganta, o con Juan Carlos Mesa, que gracias a Dios lo tuvimos también en el programa antes de su fallecimiento, y mientras lo presentaba, me pasaba toda la película de mi infancia, viendo sus programas y sus películas. Así que uno tiene que tratar de mantener eso y no pasarse nunca el límite de entrevistado a fanático, ¿sí? Porque eso es lo peor que puede pasar. Tal cual. Permitime ser paradójico, si querés, Hernán. Yo creo que una buena entrevista es cuando deja de ser una entrevista y se convierte en una charla, en una conversación. Hernán, te mando un abrazo y la verdad que un placer charlar contigo. Lo mismo, Gustavo. Para nosotros es un placer. Aprovecho esta primera charla, este primer encuentro que tenemos después de tantos años para agradecerte por el espacio que siempre nos han dado, tanto vos como Nahuel en la radio, desde los comienzos de Sonidos de una Nación. Siempre han sido muy amables con nosotros, dándonos un lugar, dejándonos entrar no solo en la radio, sino en las casas de sus oyentes. Para nosotros eso es invalorable porque nos manejamos con una cuestión particular de nuestra forma de hacer radio que solo es posible con gente como ustedes en San Bernardo y en 50
paisajes más de nuestro país. Si no encontráramos gente como ustedes, para nosotros sería muy difícil. Así que aprovecho esta charlita para agradecerles muchísimo por el espacio que nos dan a Sonidos de una Nación y Fotos de Radio. Muy amable por tus palabras, Hernán, pero no somos dadivosos. La verdad que ustedes han conquistado este espacio. ¿Sabes por qué? Y me quedo con una frase que vos dijiste. Porque intentan que la radio sea poco protocolar. Principalmente por eso. Te mando un abrazo, Hernán. Gracias. Abrazo grande y que la radio siga encendida, Gustavo. Hernán Fernández, uno de los responsables de la producción radial llamada Fotos de Radio. Se emite por esta emisora, NDR Radio.